Poco a poco van incorporándose más gente, esperamos 2 minutitos más. Como decía, es ahora, hoy, no habrá interacción más que dejar vosotros si tenéis algunas dudas o algunas preguntas en el chat y así yo para el próximo martes las revisaré y así hoy dedicamos más a recibir información y, básica y también meditar más que otra cosa y así vamos teniendo, sentando las bases para los próximos días e ir profundizando. Yo me he preparado algunos objetivos, ¿vale? Entonces, para, ¿qué es lo que pretendo yo? ¿Por qué he escogido yo este tema? Cuando contactaron desde, desde la Oficina Nacional de la FPMT, pues agradecer primero que hayan pensado en que yo podía hacer algún curso. Pensé que esta es una buena técnica que todos podemos aplicar, tanto desde la perspectiva budista como no, porque es bastante útil en la vida diaria, tanto desde la perspectiva religiosa o espiritual como para mejorar nuestras capacidades, nuestra atención y demás, y conocernos mejor. Entonces, mis objetivos eran para compartir mis experiencias con esta meditación a nivel de compañeros que todos ya tenéis a lo mejor alguna experiencia y empezar desde lo más básico. Uno ya, como ya son y 5, empiezo a ser más concreto. Para mí el meditar en Mahamudra, en la naturaleza convencional y última de la mente, aunque principalmente nos vamos a centrar en la naturaleza convencional de la mente, es importante que lo conozcamos desde lo que es la tradición tibetana, es la forma de mindfulness en la tradición tibetana. Muchas veces echamos de menos este concepto de plena atención en la tradición tibetana porque viene siempre vinculado al concepto de Mahamudra, la naturaleza última de la mente. Tener en cuenta que en la tradición tibetana, uno de los objetivos es contaros el contexto, por qué hacemos estas meditaciones. En la tradición tibetana, todo va dirigido a conocer la realidad última de los fenómenos. Meditar en la naturaleza convencional de la mente sirve para conocer mejor todo el espectro de experiencias que estamos experimentando a través de la meditación y que de manera última vamos a usar para analizar el modo en que existen los fenómenos usando nuestra propia mente. Entonces, la vacuidad, lo que conocemos como vacuidad o interdependencia. Entonces, para mí, el hecho de que podamos utilizar esta meditación es muy importante porque, aunque la desproveamos del contenido espiritual o religioso, aún así conserva mucho valor, porque nos vamos a conocer mejor. Normalmente tenemos ideas de lo que somos, pero con la meditación, con el observar, con estar atentos a los propios contenidos de la experiencia, de nuestra mente, nos conocemos de una forma más directa, sin las consabidas proyecciones mentales. Entonces, nos conocemos mejor y a través de conocernos mejor sentamos unas bases más sanas para el sentimiento de yo, mejorarlo, refinarlo. Porque muchas veces creemos que el meditar en vacuidad es eliminar el sentimiento de yo, eliminar el yo. Y una de las cosas que tendríamos que saber es que en el análisis de la vacuidad, de la mente, no estamos tratando de eliminar tal sentimiento de yo. De hecho, en el camino espiritual
el sentimiento de yo, de alguien como un bodhisattva, una bodhisattva, tiene que ser muy fuerte, de mucho coraje. Entonces es más refinarlo, es sentar mejores cimientos para tener un yo más sano y conocer cómo existe el yo, a través de conocer cómo existe la mente. Ese es uno de los objetivos, el entender que la mente es ese continuo de experiencias y que a través de conocer su realidad última no estamos eliminando ese sentimiento de yo, lo estamos mejorando, lo estamos haciendo más sabio, más preciso. Otro de los objetivos que me he marcado para compartir con vosotros, con vosotras, es aprender a relacionarnos con el concepto de los 5 agregados a través de esta meditación. Si meditamos en la naturaleza convencional de la mente, este continuo de experiencias nos da cierto sabor de lo que el Buda categorizó como 5 agregados, cuerpo y mente. Cuerpo y mente, y la mente dividido en 4. Entonces, el aprender a relacionarnos con estos conceptos, luego, en el caso de que alguien quiera proseguir el camino budista, en el caso de no os conozco a todos, ya nos iremos conociendo, pero algunos de vosotros quizá no sois budistas o tenéis un interés más convencional sobre estas meditaciones, perfecto. Entonces, pero en el caso de que queramos proseguir el camino budista, cuando entremos a meditar en el camino budista, si alguno de vosotros conocéis el Sutra del Corazón, cómo se medita en la vacuidad a través de conocer los 5 agregados y demás. Esta meditación en la naturaleza convencional y última de la mente nos puede ayudar a sentar las bases y a conocer con experiencia directa a qué se refieren estos 5 agregados. Otro de los objetivos, que es el más global, es entender que meditar en concentración en esta naturaleza convencional de la mente nos va a ayudar a disminuir el pensamiento discursivo. Y eso es muy importante porque nos quita mucha energía en la vida diaria. Y otra de las cosas que es importante para mí en esta meditar en la naturaleza convencional de la mente, tal como yo la he aprendido, que bueno, la aprendí hace muchos años en el contexto de cómo Lama Yese la enseñaba, aunque no la recibí de él, pero es aprender a conocer esas experiencias mentales dentro de lo que es el contexto budista, de lo que se tiene que abandonar y de lo que es nocivo o dañino para uno mismo, mismo, y lo que es algo a adoptar, a fomentar en nuestra mente. Digamos que esta naturaleza convencional de la mente es tan buena como meditación, este Mahamudra, porque nos va a dar ese espacio mental para observar nuestras propias experiencias, nuestras propias emociones. Y a través de observar esas emociones, conceptos, pensamientos, sensaciones físicas o sensaciones, los contenidos de nuestras conciencias sensoriales, a través de eso vamos a saber distanciarnos, observar y analizar qué es aquello que queremos cultivar y fomentarlo, y aquello que no interesa que se desarrolle más, que tome más fuerza. Y todo esto parte de un concepto importante, y es que no somos intrínsecamente ninguna de todas estas cosas. No quiere decir que no lo seamos, pero intrínsecamente no. Están sujetas al cambio y no somos el pensamiento que surge. ¿Lo podemos seguir o no? No somos intrínsecamente eso. Y esto da mucha libertad, aunque no seamos budistas. Por eso Lama Zopa llama a todo este descubrir que las cosas vienen de la mente, la ciencia de la mente. No es algo
que sea estrictamente religioso o ni tan siquiera estrictamente solo budista. Pero sí que el budismo y el Buda, a través de la explicación del surgir dependiente, explicó en detalle cómo conocernos mejor y descubrir mejor nuestro propio ser, nuestra propia persona y el mundo. Otro de los objetivos es aprender calma mental sobre este objeto, ¿no? Entonces, muchos de vosotros quizás estéis interesados en desarrollar calma mental, concentración. Entonces, hay muchos tipos y hablaremos de esto más tarde, pero uno de ellos es utilizar este objeto interno que es la mente. Entonces, otro día hablaré de más objetivos, pero con esto yo creo que es suficiente como introducción. Y lo que vamos a empezar es con lo que ya todos más o menos conocéis. Hay varias formas de practicar esta meditación en la naturaleza de la mente, en la naturaleza tanto convencional como última. Se puede hacer más directamente a través de algunos ejercicios o a través de un maestro y demás, pero la más fácil, y es la que vamos a aprender hoy, es en 3 pasos, ¿vale? Entonces, la habitual es sentaros en la postura adecuada, entonces, y en esa postura adecuada que todos conocéis y que vamos a compartir en la pantalla para que la tengáis presente. Entonces, espero que ahora lo podáis ver. Entonces, en esta postura, lo que vamos a hacer es, primero, esta técnica es observar la respiración. ¿De acuerdo? Después de observar la respiración, la naturaleza convencional de la mente, lo que vamos a hacer es dejar la respiración en un segundo lugar, ¿de acuerdo? Y teniendo la mente aún así atada a la respiración, vamos a ir soltando y dejar que otras experiencias mentales puedan surgir, pero sin perder demasiado la concentración, sin dejarnos arrollar por demasiados pensamientos o demasiadas sensaciones. Entonces, primero os pido, si vais a hacerlo, que cojáis ahora la postura, os pongáis en la postura con la espalda recta, es importante. Supongo que muchos de vosotros ya sabéis, vosotras ya sabéis este punto sobre la postura, es tener la espalda recta, y una cosa que ayuda es pensar que alguien tira de la coronilla un poco hacia arriba. Entonces las piernas las podéis tener, si estáis sentados en una silla, tranquilamente, en forma natural, o si podéis, las piernas entrelazadas o cruzadas. Hay 2 formas de las piernas entrelazadas. Una es completamente en la postura del loto y la otra es en medio loto. Luego tenéis que poner los hombros rectos, los hombros que no se queden demasiado hacia adelante ni tampoco demasiado tensos, simplemente que ayuden a que los codos queden un poco separados del cuerpo. Y así con eso las manos las podéis poner en el regazo. Habitualmente en esta tradición, aunque las podéis tener en las piernas si os es más cómodo, en esta tradición se ponen la mano derecha sobre la mano izquierda con los 2 pulgares tocándose en forma de triángulo. ¿De acuerdo? A la altura del ombligo, dejando el ombligo en medio. Pero si no, también lo podéis poner sobre las piernas. Es muy importante tener la cabeza recta con el mentón ligeramente hacia abajo, de manera que los ojos
queden mirando hacia un metro y medio o un cuerpo, 1,5 m, 2, depende, abiertos. En esta tradición yo los tendré abiertos principalmente, pero si somos principiantes es tenerlos un poco entreabiertos, de manera que no tengamos demasiado sopor, ni nos quedemos dormidos, ni tampoco estemos demasiado estimuladas. La boca tiene que estar relajada, con los labios tocándose, la mandíbula relajada y los dientes también relajados. Habitualmente, para evitar salivar demasiado, ponemos la lengua en el paladar superior, de manera que la saliva se contiene un poco y, en el caso de que se produce, cae de forma natural hacia atrás. Y esto es la postura de 8 puntos o 7 de Vairochana, dependiendo si se cuenta la respiración o no. Entonces ahora, durante unos minutos, lo que vamos a hacer es simplemente observar la respiración. Si tenéis ya experiencia, si os centráis a nivel de las fosas nasales y a cada ciclo de expiración e inspiración la contáis como uno. Y podéis contar hasta 21 veces. Lo vamos a hacer durante 2 ciclos de 21 veces. Entonces relajamos la atención. De lo que se trata es calmar la mente, llevarla a un estado neutro, y de esta manera, si perdemos la cuenta,
tenemos que simplemente volver a contar desde el inicio. Habitualmente siempre perdemos el objeto de concentración y tenemos que recordarlo. En las primeras fases se trata de una y otra vez recordar el objeto en el que nos estamos concentrando, y ese es el esfuerzo. No es diferente para ninguna de nosotros. Constantemente nos vamos a distraer. Entonces, fijaros, aunque tradicionalmente en esta meditación del Mahamudra podríamos hacerla yendo directamente a tratar de experimentar lo que es la naturaleza básica de la mente, que se conoce como claridad y conocimiento, y algunos también unen el concepto vacuidad, aunque esto es la parte última. Entonces, esta naturaleza básica de la mente podíamos ir directamente a tratar de concentrarnos en ella. Pero, tal como la aprendí yo, creo que es muy útil porque es en partes y también está reflejado así. Primero, nos concentramos en la respiración de manera que nuestra mente está calmada, somos principiantes, y luego lo que hacemos es, sin dejar de tener esa respiración como referente, por si acaso nos distraemos demasiado, lo que vamos es a dejar que otras experiencias mentales surjan, que seamos conscientes de que están ahí y que aparecen. Cuando estamos meditando en la respiración, nuestro esfuerzo es recordar constantemente, ¿no?, estar como atados a esa respiración. Y si algo nos distrae, volvemos nuestra atención a la respiración. Aquí, eso que nos distraía antes es un contenido de la mente. Ahora no vamos a dejar que completamente nos arrastre, pero simplemente lo vamos a identificar, porque la respiración ya no es nuestro objeto de atención. Nuestro objeto de atención van a ser todos esos contenidos y experiencias de la mente. Entonces, primero vamos a hacer de nuevo meditación en la respiración durante unos instantes, y luego, cuando ya nuestra mente está más calmada, soltamos, relajamos esa atención y dejamos que esas experiencias, ya sea sensaciones físicas, algo que oigamos o algo que sintamos, alguna emoción, algún pensamiento, somos conscientes, ¿de acuerdo? Pero no nos dejamos arrastrar, no nos dejamos llevar. Luego hablaremos más en detalle de técnicas para poderlo conseguir. Pero habitualmente es como las nubes en el espacio o como las olas en el océano. Tenemos que ser conscientes de que están ahí, pero no modifican nuestro estado de plena atención, ¿no?, de, como se dice ahora, de empoderamiento, de control sobre nuestra mente. No dejamos que ese pensamiento llene completamente nuestra mente. Luego hablaremos cómo trabajar con esto, pero ahora vamos a tratar de hacerlo con la experiencia que cada una tengáis, y lo haremos durante unos minutos y luego volvemos a hablar de alguna cosita, ¿de acuerdo? Entonces, repito, primero vamos a recordar la postura. Los ojos depende de cada una de vosotras. Más entre cerrados, si veis que os distrae mucho, el tenerlos más abiertos, la boca relajada y demás. Luego nos concentramos en la respiración y luego, en un momento dado, yo hablaré para que tengáis alguna referencia y podáis experimentar lo que se conoce como la naturaleza convencional de la mente, pero primero yendo más a las experiencias que al aspecto de claridad y conocimiento. Entonces, lo hacemos de nuevo, hago sonar los címbalos y no son muy
Entonces, ahora, siguiendo con esa atención a la respiración, tratar de relajar esa atención, soltar un poco la cuerda de la atención sobre la respiración y ser conscientes de otras experiencias, otros contenidos de la experiencia, de la mente que vayan surgiendo. Ya sea algún pensamiento sobre el pasado, sobre el futuro, alguna emoción, alguna sensación física. Tratad de utilizar la respiración como ese refugio en el cual volvéis cuando os distraéis demasiado en esos contenidos. Pero dejad que surjan. Si no los seguimos, habitualmente lo que sucede es que disminuyen de intensidad y desaparecen por sí mismos. Tratad de hacer esta técnica, esta meditación durante unos minutos. Si veis que hay demasiada distracción o que algo capta demasiado vuestra atención y os arrastra, volvéis a hacer la técnica de la respiración y de nuevo observáis.
Relajamos la atención. Fijaos, el otro día el Dalai Lama en una entrevista que corre por ahí, le preguntaron, ¿no?, qué hacer durante este periodo y habló de meditar en la naturaleza de la mente y a un público, por supuesto, que no es budista, por supuesto, todo el mundo. Y dijo algo interesante, lo digo porque creo que tenemos muchas veces, yo mismo lo he tenido durante mucho tiempo, este error. Pensamos que tiene que ser mucho tiempo. Y él dijo 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Am, Tener en cuenta que aunque estemos 5 minutos, nuestra capacidad al inicio, como principiantes, de mantener la intensidad suficiente sobre el objeto es limitada y tenemos de alguna manera que ser conscientes de eso y no pensar que estamos meditando y estamos distraídos o distraídas o con sopor, adormilados o adormiladas. Si desde un inicio somos conscientes de que voy a mantener la atención un minuto y luego suelto, y luego otra vez, aunque en ese periodo estemos 5 minutos sin hablar, tú eres quien tienes que ser consciente si tu atención, su intensidad está disminuyendo, te relajas y otra vez. Entonces, esto está corroborado por otros maestros, por supuesto, pero el Dalai Lama lo volvió a decir y tengo también un amigo que trabaja enseñando a- en muchas empresas y demás a cómo desarrollar la atención plena y es así, es ese minuto, ¿no? Es empezar por esa intensidad. Eh, Fijaos lo que hemos estado haciendo. Lo que hemos estado haciendo es observar los contenidos de la mente. Fijaos, hasta ahora la respiración, los contenidos de la mente y ahora, pero observar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Esa capacidad de observar, de reflejar que tiene nuestra mente. Por eso el concepto claridad. Claridad en el sentido de que la mente, lo que llamamos mente, que también tenemos que, quiero de inicio comentar, no pensemos en una idea bidimensional, ¿no? Es temporal también, porque si no tendemos a pensar que es como un cajón, pensemos más de forma dinámica. Entonces, ese concepto que es la mente es claridad porque deja que haya ese continuo de experiencias. De hecho, la mente es ese continuo de experiencias. Claridad y luego conocimiento o relación es capaz de interactuar con los objetos en los cuales o las experiencias que surgen, los contenidos de esas experiencias. Entonces, interactuar primero es capaz de dejar hacer surgir y luego interactuar. Por tanto, estamos observando y ahora vamos a ser más conscientes de ese mero observar, de esa mera claridad y capacidad de conocer de nuestra propia mente. Por eso en 3 etapas, ¿no? Como más fácil para nosotros, que somos principiantes, el cómo ir profundizando en conocer la naturaleza convencional de la mente. Porque luego, y no, antes de seguir, no es un objeto fácil de reconocer, pero es muy útil, muy poderoso. Por eso, aunque sea difícil al inicio, vale la pena hacerlo progresivamente porque le vemos la utilidad simplemente al conocer los contenidos de la experiencia y luego tratar de concentrarnos en esa mera capacidad de reflejar, de estar atentos, de estar atentas y observar. ¿Vale? Esa es la naturaleza convencional de la mente. Eso es lo que se habla como el ejemplo del sol y los rayos del sol, o el océano y las olas en superficie, o el espacio y las nubes. Todo eso refiriéndonos a lo que son las experiencias de la mente dentro de esa
naturaleza básica, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de hacerlo y luego os hablo de algún concepto más y recordad que si tenéis cualquier pregunta, hoy vamos a hacerlo así menos interactivo, las ponéis y luego así el próximo día las tratamos de canalizar en el módulo, en la hora de meditación. Y luego ya el próximo día interactuamos más y ya empezamos a hablar, pero para sentar las bases de hoy más de meditación. Entonces, de nuevo, ahora lo vamos a hacer en 3 etapas, ¿de acuerdo? Pero siendo conscientes de que al final lo más difícil va a ser centrarnos en esa naturaleza luminosa, otras veces se dice de la mente, claridad y conocimiento. Entonces, será quedarnos en el observar. Y entonces en esa etapa, así como antes, cuando nos distraían mucho los contenidos mentales, nos fijábamos en la respiración, ahora tratamos de recoger esa mente que va hacia afuera y centrarnos en el mero observar. Entonces, una de las formas de hacerlo es preguntarnos qué está observando, qué está experimentando. Cuando, por ejemplo, experimentamos una sensación física, ¿qué está experimentando? ¿No? La mente, el observador, la claridad, la naturaleza básica de la mente lo está experimentando y volvemos a el experimentador, quien experimenta, en vez de la experiencia en sí. ¿Vale? Esa es una forma de recuperar. Otra forma de recuperar es cuando hay pensamientos o entre pensamiento y otra experiencia, hay cadencias donde podemos de nuevo identificar esa naturaleza de claridad y conocimiento de la mente. Y entonces esperamos a que se dé ese momento y entonces de nuevo nos fijamos en el observador o la mente. Entonces lo hacemos ahora en esas 3 etapas: respiración, contenidos de la mente, experiencias y luego la mera capacidad de la mente de reflejar. Nos centramos en la mera observación, ¿de acuerdo? Lo hacemos también durante unos 5 minutos y de nuevo hablaré para que tengáis alguna referencia en algún momento. Si tenemos dificultades en captar esta naturaleza de la mente, recordar los símiles como el sol y los rayos del sol. Como las nubes en el espacio. Entonces, cada vez que un pensamiento nos arrastre,
De nuevo, veamos quién está o qué está pensando. O esperamos entre pensamientos a identificar esa naturaleza de claridad, de luminosidad de la mente. Muy bien. Am, entonces, gracias por el esfuerzo. Fijaos que realmente estamos hablando de una meditación que es muy útil, que es difícil al principio y os ruego paciencia si no la habéis practicado antes, igual alguna de vosotras ya lo ha hecho. El contexto son diferentes tipos de meditación. Ahora estamos trabajando más la de calma mental, la parte de samatha. Entonces es el objeto, en este caso es la propia mente, sin un objeto interno. Habitualmente podemos concentrarnos en objetos externos, ya sea el Buda o también una flor, o dependiendo de la tradición podemos utilizar diferentes. Hay gente que trata de desarrollar la concentración más mirando a través de los objetos de mirar y demás, pero en la tradición budista lo que se utiliza es una imagen mental. Habitualmente, pues eso, el Buda o la mente propia. Entonces, no obstante, en esta tradición de Mahamudra, en la última parte va a ser utilizar la propia mente para investigar sobre la naturaleza de la realidad, sobre la interdependencia y la vacuidad. Y eso lo haremos más hacia el final. Ahora lo que creo que es interesante es que como teoría veamos cómo podemos construir una identificación más sana de nosotros mismos a través de esta meditación. Habitualmente pensamos que inexorablemente todo aquello que pensamos o que sentimos lo tenemos que seguir sin ningún tipo de libertad. Por eso estamos sentando las bases con esta meditación de distanciar y observar. Es súper importante. No es la solución definitiva porque necesitaremos luego analizar
a cómo existe la realidad de nuestra propia mente y de las demás cosas, pero es ya un paso muy importante, porque habitualmente tenemos tendencia a identificarnos con todo el tipo de experiencias que nos van surgiendo. Entonces, o nos sentimos culpables o nos sentimos, ¿no? O todo lo contrario, tratamos de ocultar aspectos de nuestra mente. Aquí de lo que se trata es de observar y aceptar, ¿no? Muchas veces se dice observar, aceptar el contenido de nuestras experiencias. ¿Por qué? Porque de base, en esta tradición, y eso es súper importante entenderlo, entendemos que existen las dos verdades, dos realidades, la realidad convencional y la realidad última. Y no somos intrínsecamente eso que sentimos o eso que pensamos. Por supuesto que somos eso, por supuesto, pero no somos, no tenemos por qué ser solo eso. Y esta meditación nos da esa prueba de experiencia. No es algo teórico, algo que tengamos solo que razonar. Tú puedes, con el esfuerzo, distanciar y ver que ese pensamiento sobre, tengo que hacer esto, fíjate lo que me ha pasado esta tarde, eso que me puede preocupar o que puede alimentar determinadas emociones destructivas, lo puedo poner en suspensión, ¿no? Está ahí, te veo, ¿no? Como decía la Mayese, mira la mente gallina o gallo del apego, ¿no? Mira cómo surge. Y no solo eso, podemos detectar cómo vibran. Si tú tienes capacidad de desarrollar cierta concentración, cierta calma mental en esa naturaleza de la mente, te estás identificando con algo más profundo, con algo que es realmente nuestra, la naturaleza más clara, más luminosa de nuestra mente, de nuestro ser, ¿no? Entonces, eso, cuando vibramos en una frecuencia como la del apego obsesivo o como la del enfado, inmediatamente es desagradable, es sufrimiento. No nos tiene que decir nadie, alguien, fíjate, el apego es malo o es sufrimiento, lo vemos. Buda, ¿no? Yo estoy experimentando lo mismo que Buda o otros santos o quien sea, o meditadores dicen o han experimentado. Porque tú notas que vibra en una frecuencia que altera tu calma mental. Y eso lo podemos ver. Igual que cuando estamos acelerados, ¿no? Los tibetanos hablan mucho de lung. Cuando estamos muy acelerados, ansiedad, ¿no? Con eso lo podemos captar antes de que sea tan fuerte. Podemos ver, fíjate, cuando estoy demasiado, con demasiados pensamientos, demasiado pensamiento discursivo, estoy acelerado o acelerada, eso también vibra en una cierta frecuencia. Entonces, fijaos que esta meditación, aparte de ser la entrada a analizar sobre la naturaleza última de la realidad, nos está dando una visión más directa y sí, más directa de lo que somos. Más que esa idea que tenemos de quién somos y demás, que la hemos construido sobre la base de nuestras experiencias. Pero aquí nos estamos, de momento, desidentificando un poco y observando. Por eso tiene mucha fuerza y para mí, y por eso quería compartirla y tratar de trabajarla juntos estos días, porque creo que tiene esa fuerza para todos, ¿no? en nuestra vida diaria. Por eso, el contexto en el que surge es importante, ¿no? Aquí la estamos dando desprovista de todo lo que significa, pero dentro de la tradición, esta meditación está considerada como muy avanzada porque en realidad es el resultado de trabajar pues, otras formas de entrenamiento, de adiestramiento mental, que mi objetivo sería, si la comparto bien con vosotros, el que no lo hubiésemos desligado, ¿no? Muchas veces vamos a por algo y rechazamos todo el resto del paquete, ¿no? Porque, esto es tenemos ese derecho, pero tenemos que entender en el contexto en el que está. Y entonces esta meditación
aunque la podamos utilizar en nuestra vida diaria, saber que está perteneciendo a un, ¿cómo se diría? A un ámbito más profundo, ¿no? Y que se corresponde con todo un desarrollo del camino a la iluminación, al despertar. Y sobre todo porque esta naturaleza convencional y última de la mente nos va a dar una introspección en lo que es la naturaleza de las dos verdades, que es en este contexto de base, camino y resultado, es muy importante en aquellos que lo veáis como desde la perspectiva budista. Muy bien, entonces luego ya elaboraremos más algunas cosas sobre los agregados y demás, pero supongo que ahora igual tenéis dudas y demás, las podéis escribir, y daros las gracias porque hoy ha sido más un monólogo, pero ahora nos saludaremos todos y así para el próximo día vamos interactuando más, y así ha sido ahora como un poquito demasiado información, pero igual es bueno para que si podéis si estáis de acuerdo y demás, durante esta semana lo practiquéis estas 3 fases, y así el próximo día vamos introduciendo otras formas de cómo meditar en esta naturaleza última, convencional y última de la mente.